Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra clase de inglés. El tema que vamos a trabajar hoy es Zero Conditional with Simple Present, condicional cero con presente simple. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de cero condicional? Cuando estemos hablando acerca de cosas que son siempre verdaderas o situaciones específicas. ¿Cómo es la estructura del cero condicional? ¿Cómo se forma el cero condicional? El cero condicional y todos los condicionales están compuestos de dos partes. Una oración que es la causa y otra oración que es el efecto, ¿sí? El resultado de esa causa. Veamos, si estoy hablando que vamos a trabajar cero condicional con presente simple, voy a tener el if, que significa si, una oración en presente simple, coma, y otra oración en presente simple, ¿sí? ¿A qué me refiero oración en presente simple? A que van a tener un sujeto y un verbo conjugado en presente simple, como mínimo también pueden tener un complemento. Veamos, ¿se acuerdan lo que era el presente simple? ¿Se acuerdan cómo se formaban las oraciones en presente simple? Hagamos un rápido repaso. Para I, you, we y they, yo tenía, voy a poner como ejemplo, you study English, vos estudias inglés. Esa es una oración afirmativa, una oración positiva que está correcta, donde tengo que you es el sujeto y study es el verbo. Vos o tú estudias inglés. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero decir que vos no estudias inglés? Que quiero armar una oración negativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la palabra no, que en inglés, para presente simple, para el sujeto I, you, we y they, voy a utilizar el do not, ¿sí? You do not. Entonces, do es el auxiliar en este caso, el auxiliar para las personas I, you, we y they. Entonces, la oración negativa me va a quedar you do not study English. Vos no estudias inglés. ¿Puedo encontrar algún cambio con esto? Sí, puedo encontrar don't. You don't study English, que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una oración interrogativa? Si quiero preguntar, ¿estudias inglés? ¿Qué va a pasar? Voy a tachar el no y el auxiliar, el do, va a pasar adelante del sujeto. Entonces me va a quedar, do you study English? ¿Estudias inglés? Esa oración está correcta. ¿Qué es muy importante en una pregunta? El signo de interrogación. No se pueden olvidar el signo de interrogación. Veamos qué pasa en presente simple si mi sujeto es he, she o it. ¿Hay algún cambio? Veamos. Dice, she has a computer. Ella tiene una computadora. Esta es una oración afirmativa conjugada correctamente. ¿Qué tiene de particular esto? Veamos. She es el sujeto y has es el verbo. ¿Notan alguna diferencia con el otro? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que para he, she o it, en presente simple, los verbos van a terminar con s, con es o con ies. Es decir, siempre terminan con s. ¿Estamos de acuerdo? Si no se acuerdan la regla de las S en presente simple, pueden verlo en otro videito. Veamos, si yo quiero decir que no, que ella no tiene una computadora, voy a decir que no adelante del verbo, pero ya voy a cambiar ese auxiliar que era do y voy a decir das. ¿Por qué? Porque se le agrega la ES al auxiliar, ¿sí? Entonces dice she does not. Entonces el does pasa a ser el auxiliar del presente simple y la oración me va a quedar she does not have a computer o she doesn't have a computer, que es exactamente lo mismo. Yo acá estoy diciendo que ella no tiene una computadora. ¿Ven algo que haya cambiado aparte del does? Sí, el verbo. Fíjense que antes teníamos has y ahora tenemos have. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una oración negativa, ¿sí? Cuando está el auxiliar, el das, que yo les dije que es el auxiliar, está presente en la oración, en este caso diciendo que no, el verbo va en forma base. Entonces, ¿qué pasa? Veamos qué pasó con esta S, ES, IES.
Si yo tengo que poner el verbo en forma base o en forma infinitiva, voy a cortar esa S, ES e IES. Entonces el verbo ya no me va a quedar has, sino que se conjuga como have. Y la S la tiene el auxiliar, ¿sí? Das. Bien, vamos a ver la forma interrogativa. En la forma interrogativa, como dijimos anteriormente, el no va y el das, en este caso, el auxiliar, va a pasar adelante del sujeto. Entonces me va a quedar Does she have a computer? Nuevamente está have. ¿Por qué? Porque does, el auxiliar, está presente en esa oración. Recuerden que se utiliza does para he, she o it en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas. Veamos el verbo to be. El verbo to be en presente, como es la excepción a esas reglas que veníamos viendo, el verbo to be en presente se conjuga como is, are o am. Es I am, cuando el sujeto es I, es yo, se conjuga como am. Para you, we y they se conjuga como are. Y para he, she o it se conjuga como is. Fíjense que termina con S. Siempre en presente simple, para he, she o it, el verbo termina con S. En este caso, is. Veamos una oración de ejemplo. You are a student. Muy bien, es una oración afirmativa, donde you es el sujeto y are es el verbo. Y yo ahí les dije verbo y auxiliar, porque es un verbo y es a la vez auxiliar. Entonces, si yo quiero hacer una oración negativa, ¿sí? ¿Cómo hago? Fácil. Atrás del verbo, en este caso atrás, no adelante, atrás del verbo pongo la palabra no. Entonces me va a quedar you are not a student, ¿sí? O you aren't a student, que es exactamente lo mismo. Y esa oración está correcta. ¿Qué pasa si quiero preguntar? Tacho el no, el are, que era, dijimos que es verbo, pero también es auxiliar, va a pasar adelante del sujeto y me va a quedar Are you a student? Y esa oración está correcta. Si mi sujeto en vez de you fuese he, en vez de are iría is. Entonces acá diría is not, isn't, is he, ¿sí? Fíjense, la ubicación es lo mismo, lo que va a cambiar es la conjugación del verbo dependiendo de la persona. Bien, ¿qué pasa con el cero condicional? Dijimos que se formaba con if, una oración en presente simple, coma, otra oración en presente simple. Veamos un ejemplo. How does this system work? ¿Cómo funciona este sistema? Acá tengo un panel solar, es de día porque tengo el sol, tengo el panel solar, un controlador, las lámparas que están encendidas y acá una batería. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Si es de día, porque hay sol y las lámparas están encendidas, ahí voy a tener que armar las dos oraciones. ¿Cuál es la causa? Que es de día y las lámparas están encendidas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la corriente va a fluir o la corriente va a pasar del panel solar al controlador y de ahí a las lámparas. Como sea, veamos las oraciones. Dice if, si, este if que está acá. If, sujeto, the sun, el sol. If the sun shines and the lamps are on, ahí tengo la causa. Si el sol brilla y las lámparas están encendidas, ¿qué es lo que va a pasar? Coma. The current flows from the panel through the controller and into the lamps. ¿Sí? La corriente fluye desde el panel a través del controlador hacia las lámparas. Fíjense, acá el verbo tiene la S porque el sujeto es the sun. Acá el verbo es are porque es el verbo be conjugado para the lamps. Y acá el verbo es flows con la S porque el sujeto es the current, la corriente. Veamos otro ejemplo. Acá es de noche y las lámparas están encendidas. Entonces, si es de noche y las lámparas están encendidas, la corriente va a fluir desde la batería al controlador y del controlador a las lámparas. Veamos la oración. If the sun doesn't shine and the lamps
are on, y las lámparas, si el sol no brilla, fíjense, estoy diciendo que no con doesn't porque mi sujeto es it, es el sol. If the sun doesn't shine, y acá perdió la S, ¿sí? Fíjense que acá decía shines y acá dice shine, sin la S. If the sun doesn't shine and the lamps are on, y están encendidas, the current flows, la corriente fluye from the battery, desde la batería, through the controller and into the lamps. Otro ejemplo, es de día, pero las lámparas están apagadas, entonces estoy generando energía, ¿sí? Pero esta energía va a ir al controlador y del controlador se va a almacenar en las baterías. Entonces voy a decir, if the sun shines and the lamps are off, y las lámparas están apagadas, coma, the current flows from the panel through the controller and into the battery. La corriente fluye desde el panel a través del controlador y dentro de la batería. Fíjense, acá tengo la causa, el if, la oración en presente simple. En este caso tengo dos partes. Y después coma y la oración en presente simple, con un sujeto y un verbo. Lo mismo tengo acá, el if, más una oración en presente simple, formada por un sujeto, el verbo negado, y acá tengo otra parte con otro sujeto y el verbo, ¿sí? Coma, consecuencia, sujeto, verbo. Entonces, siempre formo las oraciones en presente simple. Bien, hora de practicar. ¿Ahora? What now? ¿Ahora? Sí, chicos, ahora. Hora de practicar. Buena suerte.